Hola a todos, bueno, les traigo una historia del anime My Hero Academy con el permiso y consentimiento de su creador, esta vez con una teoría de Izuku por harem con el capítulo 2, y una vez más lo digo, esta historia no me pertenece todos los derechos a su respectivo autor, que es @lafunahecha00017. Dejaré su canal de Wattpad para que lo vayan a seguir y lo apoyen. Sin más que decir, que comience el fic. Capítulo 2. Las habitaciones. La conciencia regresó de forma lenta, como si el cuerpo de Izuku se negara a despertar por completo, aferrándose a la oscuridad que lo había envuelto segundos antes. Primero fue una sensación ligera en la cabeza, un peso extraño que le hacía difícil pensar con claridad, seguido por el reconocimiento del lugar a través de los sonidos y el olor característico de desinfectante que siempre acompañaba a la enfermería de la UA. Sus párpados se abrieron con dificultad, dejando entrar la luz poco a poco, hasta que finalmente su visión logró enfocarse lo suficiente para distinguir el techo blanco sobre él. Parpadeó varias veces, confundido, tratando de reconstruir lo ocurrido. Recordaba haber estado en la oficina del director, recordaba la conversación, y luego, ese anuncio. Su cuerpo se tensó de inmediato al recordar. Se incorporó de golpe en la camilla, mirando a su alrededor con evidente desconcierto. Izuku lleva una mano a su cabeza, aún aturdido. ¿Qué pasó? La respuesta llegó sin demora. Recovery Girl, apoyada en su bastón, con tono seco. Te desmayaste. Izuku giró la cabeza hacia ella, encontrándola con su expresión habitual, mezcla de paciencia y reproche, como si aquello no fuera nada fuera de lo común. Recovery Girl, frunce ligeramente el ceño. Y todo por algo tan simple. Las palabras terminaron de activar la memoria de Izuku. Su rostro comenzó a cambiar lentamente. Primero sorpresa. Luego incredulidad. Y finalmente, un rojo intenso que se extendió desde sus mejillas hasta las orejas. Izuku abre los ojos, entrando en pánico. El hilo de las residencias. Su respiración se aceleró. Izuku comienza a agitar las manos, completamente nervioso. Es decir, vivir con las chicas, eso es. No terminó la frase. Su cuerpo se inclinó ligeramente hacia atrás. Sus ojos comenzaron a perder enfoque. Y claramente, estaba a punto de repetir la escena. Antes de que pudiera caer nuevamente, el sonido seco de un golpe interrumpió todo. El bastón de Recovery Girl impactó directamente en su cabeza. Recovery Girl, con tono firme, sin paciencia. Ni se te ocurra desmayarte otra vez por tonterías. Izuku se quedó completamente inmóvil, el dolor lo trajo de regreso a la realidad de golpe, obligándolo a estabilizarse. Izuku se lleva ambas manos a la cabeza, adolorido. ¡Auch! Recovery Girl lo observó con los brazos cruzados, claramente no impresionada por su reacción. Recovery Girl, resopla, molesta. Si tienes energía para entrar en pánico, tienes energía para caminar. Se dio la vuelta ligeramente, señalando la salida con el bastón. Recovery Girl, con tono autoritario. Levántate. Te están esperando en la oficina del director. Izuku parpadeó, aún procesando tanto el golpe como la situación en general. Poco a poco bajó los pies de la camilla, sintiendo que su mente todavía intentaba aceptar lo que le habían dicho anteriormente. Suspiró. No había escapatoria. Izuku, murmura, resignado. Sí, se puso de pie con algo de torpeza, acomodándose la ropa antes de dirigirse hacia la puerta. Antes de salir, lanzó una última mirada a Recovery Girl, quien ya parecía haber perdido el interés en él. Sin decir nada más, salió de la enfermería. El pasillo estaba tranquilo, pero su mente no. Cada paso que daba hacia la oficina del director parecía ir acompañado de pensamientos que no lograban organizarse correctamente. Intentaba encontrar alguna lógica, alguna explicación que le dijera que todo había sido un malentendido, una broma, un error administrativo que se corregiría en cuanto lo mencionara. Pero al mismo tiempo, recordaba la forma en que Nezu había hablado. No parecía una broma. Eso solo hacía que su nerviosismo aumentara. Cuando finalmente llegó frente a la puerta, se detuvo unos segundos. Respiró hondo, intentando calmarse lo suficiente como para no desmayarse otra vez en cuanto escuchara la confirmación. Levantó la mano. Y tocó. Desde dentro, la voz tranquila del director respondió. Adelante. Izuku abrió la puerta con cuidado y entró. La escena dentro era más tranquila que antes. Solo estaban el director Nezu, sentado como siempre con su taza de té, y Midnight, de pie a un lado, con una postura relajada y una ligera sonrisa en el rostro. Izuku cerró la puerta detrás de él y se inclinó levemente por respeto. Izuku, con tono formal, aunque nervioso.
Disculpe, se enderezó lentamente, mirando directamente al director. Izuku, dudando, pero decidido a preguntar. ¿Lo de hace un momento, era una broma? Nezu no tardó en responder. Nezu, con total calma, sin rodeos. No. La respuesta fue inmediata. Y definitiva. El silencio que siguió no fue largo, pero para Izuku se sintió suficiente para que su cerebro intentara procesarlo una vez más, ahora sin margen para la duda. Nezu, toma su taza, con tono sereno. La información es correcta. Izuku tragó saliva, sintiendo como el nerviosismo regresaba, aunque esta vez logró mantenerse de pie. Nezu, continúa. La residencia de los chicos está completamente ocupada, por lo que se ha decidido asignarte a la residencia de las chicas. Midnight dio un paso al frente, interviniendo con naturalidad. Midnight sonríe ligeramente, cruzando los brazos. Y yo estaré a cargo de esa residencia. Izuku giró la mirada hacia ella, claramente incómodo. Midnight inclina la cabeza, con tono ligero. Así que si necesitas algo, puedes acudir a mí. Izuku asintió de forma automática, aunque su expresión seguía reflejando confusión. Izuku, con voz insegura. Y, el profesor Aizawa. Nezu dejó la taza sobre la mesa con suavidad. Nezu, responde con calma. Actualmente se encuentra guiando a los chicos en su residencia. Izuku asintió nuevamente, sintiendo que cada respuesta solo confirmaba más la situación en la que se encontraba. Nezu, con tono amable. No tienes que preocuparte por tus pertenencias. Ya han sido trasladadas y organizadas en tu habitación. Esa frase hizo que Izuku se quedara en silencio por un segundo más, como si la realidad terminara de asentarse completamente. No había vuelta atrás. Ya estaba hecho. Nezu, sonríe ligeramente. En este momento, la profesora Midnight te llevará a tu residencia. Hizo una pequeña pausa antes de concluir. Nezu, con tono tranquilo. Eso será todo, joven Midoriya. Izuku asintió lentamente, aún procesando todo, su mente dividida entre la resignación y el nerviosismo que no terminaba de desaparecer. Izuku, baja la mirada, con voz suave. Entiendo, Midnight se acercó un poco más, colocándose a su lado con una actitud completamente relajada, como si aquella situación fuera de lo más normal. Midnight, con una sonrisa divertida. Vamos, sígueme. Dio media vuelta, caminando hacia la salida sin esperar demasiado. Antes de salir, giró ligeramente la cabeza. Midnight, le guiña un ojo, con tono juguetón. No te quedes atrás. Izuku sintió como su cuerpo se tensaba de inmediato ante ese gesto, tragando saliva de forma casi automática mientras intentaba recomponerse. Sin muchas opciones, comenzó a seguirla, sabiendo que cada paso lo acercaba más a una situación que, hasta hace unos minutos, jamás habría imaginado posible. Y que, a partir de ahora, sería su nueva realidad. El trayecto desde la oficina del director hasta las residencias no era particularmente largo, pero para Izuku cada paso parecía cargado de una incomodidad difícil de ignorar. Caminaba al lado de Midnight por los pasillos de la UA, todavía procesando la situación en la que se encontraba, intentando asimilar que, a partir de ese momento, su rutina cambiaría de una forma que jamás habría imaginado. Al salir del edificio principal, el aire fresco del exterior lo golpeó suavemente, contrastando con el ambiente más cerrado de los pasillos interiores. Frente a ellos se extendía el camino que conectaba con las nuevas residencias, un corredor al aire libre que permitía ver la magnitud de las instalaciones que habían sido construidas en tan poco tiempo. Midnight avanzaba con total naturalidad, como si estuviera guiando a un estudiante en una situación completamente normal, mientras Izuku caminaba a su lado con la espalda recta, pero claramente tenso, sus ojos moviéndose de un lado a otro, como si intentara anticipar cualquier cosa que pudiera pasar. Durante unos segundos, el silencio dominó el camino, hasta que Midnight decidió romperlo. Midnight cruza los brazos por detrás de la cabeza, con tono relajado. Por cierto, más te vale no intentar ninguna perversión con tus compañeras. Izuku se detuvo un instante en seco, sintiendo cómo su cuerpo reaccionaba de inmediato a esas palabras. Izuku, traga saliva, completamente nervioso. No. Claro que no haría algo así. Su respuesta fue tan rápida que incluso sonó atropellada, como si quisiera asegurarse de que no quedara ninguna duda al respecto. Midnight lo observó de reojo por un momento, y luego dejó escapar una pequeña risa. Midnight sonríe de forma juguetona. Relájate, solo estoy bromeando. Izuku parpadeó un par de veces, procesando la respuesta, antes de dejar escapar un suspiro, sintiendo como la tensión en sus hombros se aligeraba apenas. Izuku, murmura, resignado.
Por un momento pensé que hablaba en serio. Midnight no respondió, pero su sonrisa indicaba que, al menos en parte, había disfrutado la reacción. Continuaron caminando, y conforme avanzaban, los edificios de las residencias comenzaron a hacerse visibles. Eran estructuras grandes, modernas, diseñadas con un estilo funcional pero atractivo, claramente pensadas para albergar a varios estudiantes sin perder comodidad. Frente a ellos se alzaban dos edificios principales, uno destinado a los chicos y el otro a las chicas, separados pero cercanos, conectados por caminos bien definidos. Izuku se detuvo ligeramente al observarlos, impresionado por el tamaño. Izuku, abre los ojos con asombro. Son más grandes de lo que imaginaba. Midnight asintió levemente mientras se acercaban a la entrada del edificio de las chicas. Midnight, con tono casual. La mano hace las cosas a medias. Se detuvo frente a la puerta principal y la abrió con facilidad. Antes de entrar, sacó una llave y se la extendió a Izuku. Midnight, con tono más serio. Esto es importante. Izuku tomó la llave con cuidado, observándola con atención. Midnight, explica. Esta llave te permite abrir cualquier puerta dentro de la residencia en caso de emergencia. Izuku asintió de inmediato, comprendiendo la responsabilidad que implicaba. Izuku, con tono firme. Entiendo. Midnight lo observó un segundo más antes de entrar. El interior del edificio era amplio y bien iluminado. La entrada daba directamente a una sala de estar espaciosa, con sillones distribuidos de forma ordenada, una mesa central y una televisión grande, creando un ambiente cómodo para la convivencia. Todo estaba limpio, organizado, como si estuviera esperando ser habitado. Midnight señala alrededor mientras camina. Esta es la sala común. Izuku giró ligeramente la cabeza, absorbiendo cada detalle. Siguieron avanzando hacia el comedor, donde una mesa larga ocupaba el centro del espacio, con suficientes sillas para todas las residentes. Midnight continúa. Aquí es donde comerán. La cocina estaba justo al lado, equipada con todo lo necesario, desde utensilios hasta electrodomésticos modernos. Midnight apoya una mano en la encimera. Pueden cocinar aquí si lo desean. Izuku asintió, claramente impresionado por el nivel de detalle. Pasaron luego a la zona de lavandería, donde varias máquinas estaban alineadas, listas para usarse, seguida de un pequeño almacén donde se guardaban los productos de limpieza. Midnight señala el cuarto. Aquí tienen todo lo necesario para mantener el lugar en orden. Finalmente, llegaron a los baños. Midnight se detuvo un momento antes de explicar. Midnight cruza los brazos, con tono claro. Debes saber algo importante. Izuku se tensó ligeramente. Midnight continúa. Este edificio fue diseñado originalmente solo para chicas. Hizo una pausa breve. Midnight lo mira directamente. Los baños son compartidos. Izuku sintió como su rostro comenzaba a calentarse de nuevo. Midnight añade con naturalidad. Así que tendrás que coordinarte con ellas. Esperar tu turno, o adelantarte. Izuku asintió rápidamente, evitando imaginar demasiado. Izuku, con voz nerviosa. Ese sí, lo entiendo. Subieron las escaleras, avanzando hacia los pisos superiores. Midnight continuó con la explicación mientras recorrían el edificio. Midnight, mientras caminan. En la segunda planta están Ashido, Agakure, Asui, Tsunotori y Komori. Izuku asintió, intentando recordar cada nombre. Midnight continúa. En la tercera, Kendo, Hiro, Togake y Yanagi. Subieron otro nivel. Midnight, sin detenerse. Y en la cuarta, Gaoyorozu, Uraraka, Shiozaki, Kodai, y tú. Izuku se quedó en silencio por un momento, procesando el hecho de que compartiría piso con ellas. No dijo nada. Solo asintió. Subieron un poco más. Midnight señala hacia arriba. En la quinta planta hay un gimnasio. Izuku levantó la mirada, interesado. Midnight añade. Y en la terraza, un espacio para relajarse. Incluso hay un pequeño jacuzzi. Izuku no pudo evitar mostrar sorpresa. Izuku, con asombro sincero. Esto es increíble. Midnight sonrió levemente. Midnight, con tono ligero. Te acostumbrarás. Finalmente, bajaron nuevamente hacia el nivel donde estaban las habitaciones principales. Midnight se detuvo cerca de las escaleras, apoyándose ligeramente contra la pared. Midnight, con tono casual. Ah, por cierto, yo también viviré aquí. Izuku levantó la mirada, sorprendido. Midnight señala hacia abajo. Mi habitación está en la segunda planta. Hizo una pequeña pausa, observándolo con una sonrisa que claramente escondía una intención de provocarlo.
Midnight inclina la cabeza, con tono juguetón. Así que no se te ocurra espiarme, cariño. Izuku reaccionó de inmediato. Su cuerpo se tensó. Su rostro se puso rojo. Y tragó saliva. Izuku, nervioso, moviendo las manos. No haría algo así. Midnight soltó una ligera risa, claramente entretenida por su reacción. El recorrido había terminado. Y con él, la realidad de su nueva vida dentro de la UA comenzaba a asentarse de verdad. La sala común de la residencia permanecía en silencio, con ese aire de lugar nuevo que aún no había sido completamente habitado, mientras Izuku y Midnight descendían desde los pisos superiores después de haber terminado el recorrido. El chico todavía cargaba con la tensión acumulada desde que había recibido la noticia de su nueva situación, y aunque intentaba mantener la compostura, su postura rígida y su mirada inquieta lo delataban fácilmente. Al llegar a la sala, Midnight se detuvo de pronto, como si algo hubiera cruzado su mente en ese instante, llevando una mano a su sien con una ligera expresión de sorpresa antes de soltar un pequeño suspiro. Midnight chasquea los dedos, con tono despreocupado. Se me olvidó avisarles que ya podían venir. Izuku parpadeó, procesando esas palabras, sintiendo como su nerviosismo regresaba poco a poco ante la idea de que en cualquier momento las demás llegarían. Izuku, con voz ligeramente tensa. Las chicas. Midnight simplemente asintió, restándole importancia, como si no fuera algo urgente, mientras caminaba con naturalidad hacia la cocina. Midnight, sin voltear, con tono relajado. No te preocupes, no deben tardar. Izuku no respondió de inmediato. Se limitó a asentir y a dirigirse hacia uno de los sillones, sentándose con cuidado, manteniendo la espalda recta y las manos apoyadas sobre sus rodillas, como si intentara controlar cada uno de sus movimientos. Su mirada recorrió la sala, observando los detalles del lugar que hacía apenas unos minutos había visto durante el recorrido, pero esta vez no podía concentrarse realmente en nada. Su mente estaba ocupada con una sola idea: convivir diariamente con todas ellas en ese mismo espacio. Mientras tanto, desde la cocina se escuchaban los leves sonidos de Midnight preparando algo, el tintinear de una taza, el agua vertiéndose con calma, hasta que finalmente regresó a la sala sosteniendo su té. Caminó con tranquilidad y se acomodó cerca de Izuku, apoyándose con naturalidad, observándolo de reojo antes de hablar. Midnight da un sorbo a su té, con tono casual. Entonces, ¿qué te pareció el edificio? Izuku reaccionó un poco tarde, como si hubiera estado perdido en sus pensamientos, pero rápidamente se incorporó un poco más, intentando responder con normalidad. Izuku asiente, con sinceridad. Es muy grande. Y todo está muy bien organizado, es impresionante. Midnight sonrió ligeramente, satisfecha con la respuesta. Midnight, con tono tranquilo. Esa es la idea. El momento parecía tranquilo, casi normal, hasta que un sonido interrumpió la calma. El teléfono de Midnight comenzó a vibrar sobre la mesa, justo del lado donde Izuku estaba sentado. Ambos voltearon al mismo tiempo. Midnight señala con la mirada. Lo dejé ahí. Izuku reaccionó de inmediato, inclinándose hacia adelante. Izuku extiende la mano, dispuesto a ayudar. Yo se lo paso. Sin embargo, Midnight también se movió, levantándose para tomarlo por su cuenta, restándole importancia. Midnight, con naturalidad. No hay problema, yo, no terminó la frase. En el momento en que se puso de pie, su pie perdió estabilidad al apoyar mal el tobillo, provocando que su cuerpo se inclinara hacia adelante sin control. Todo ocurrió demasiado rápido. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando el cuerpo de la profesora cayó directamente sobre él, empujándolo contra el respaldo del sillón. El impacto no fue violento, pero sí lo suficientemente inesperado como para dejarlo completamente inmóvil. El rostro de Izuku quedó atrapado contra el pecho de Midnight, y su mente simplemente dejó de funcionar por un instante. Su cuerpo se tensó al máximo, su respiración se detuvo y su rostro se encendió en un rojo intenso en cuestión de segundos. Midnight, por su parte, también se había quedado congelada por la sorpresa, su equilibrio completamente perdido mientras intentaba comprender lo que acababa de ocurrir. Izuku, con voz ahogada, completamente rígido. Profesora. Midnight reaccionó apenas, apoyando sus manos para intentar incorporarse, pero el momento ya estaba hecho. Y justo entonces, la puerta de la residencia se abrió. Las voces de las chicas entraron primero, seguidas por sus pasos, hasta que se detuvieron abruptamente al ver la escena frente a ellas. El silencio cayó de golpe, pesado, incómodo, absoluto. Todas se quedaron inmóviles, procesando la imagen.
Midoriya en el sillón, Midnight sobre él, en una posición que no dejaba espacio para malinterpretaciones a simple vista. Mina abrió los ojos con sorpresa, Kyoka frunció ligeramente el ceño, Setsuna mostró una sonrisa curiosa, Kinoko parpadeó confundida, Tsuyu observó en silencio, y Ochako sintió como su expresión cambiaba sutilmente, con un pequeño tic formándose en su ojo. Izuku, completamente consciente de lo que estaban viendo, entró en pánico inmediato. Izuku, levanta las manos, nervioso, atropellado. Esto no es lo que parece. Midnight finalmente logró levantarse, acomodándose con rapidez, recuperando la compostura, aunque el leve sonrojo en su rostro la delataba. Pasaron unos segundos antes de que la tensión comenzara a disiparse, lo suficiente para que la explicación llegara y la situación se aclarara, aunque no del todo en la mente de Izuku. Ahora, ya sentado correctamente, Izuku evitaba cualquier contacto visual, con los hombros ligeramente encorvados y la mirada fija en el suelo, claramente afectado por la vergüenza. Sentía que la imagen ya se había grabado en la mente de todas, y no importaba cuánto se explicara, el daño ya estaba hecho en su propia percepción. Ochako dio un paso al frente, suavizando su expresión al verlo en ese estado. Ochako, con tono amable. Deku, no te preocupes, ya nos explicó la profesora. Izuku asintió levemente, pero no levantó la mirada. Izuku, murmura, con incomodidad. Aún así, las demás chicas lo observaron, notando cómo su actitud se había vuelto más cerrada, más pequeña, como si quisiera desaparecer en ese momento. Midnight intervino entonces, cambiando el ambiente con una decisión práctica. Midnight, cruza los brazos, con tono firme. Bien, por ahora vayan a acomodar sus habitaciones. Sus cosas ya están ahí, solo falta organizarlas. Las chicas asintieron, comenzando a dispersarse poco a poco hacia las escaleras, dejando la sala nuevamente en calma. Cuando finalmente quedaron solos, Midnight se acercó a Izuku con tranquilidad, deteniéndose frente a él. Midnight, inclina ligeramente la cabeza, con una sonrisa juguetona. Oye, si quieres repetir algo así, solo tienes que pedir permiso. Izuku reaccionó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro volvió a encenderse de inmediato, levantándose de golpe sin poder controlar su reacción. Izuku, completamente nervioso. Y yo voy a mi habitación. Sin esperar respuesta, salió casi corriendo hacia las escaleras, dejando atrás el ambiente cargado de vergüenza. Midnight lo observó alejarse, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro, no solo por la situación, sino porque, al menos, ya no se veía tan abatido como antes. La cuarta planta de la residencia se encontraba en una calma poco habitual, interrumpida únicamente por el sonido ocasional de puertas abriéndose y cerrándose, pasos ligeros en el pasillo y el tenue movimiento de objetos siendo colocados en su sitio. Era el primer día real dentro de aquel nuevo hogar, y cada estudiante parecía concentrada en una tarea similar: transformar un espacio vacío en algo propio. En la habitación asignada a Izuku, la puerta permanecía entreabierta mientras él se movía de un lado a otro, revisando cajas, acomodando ropa y observando con atención cada rincón, como si intentara decidir con cuidado qué versión de sí mismo iba a mostrar en ese lugar. La habitación era amplia, con una cama individual perfectamente tendida, un escritorio junto a la ventana, un armario espacioso y estanterías que todavía estaban medio vacías. La luz del día entraba suavemente, iluminando las cajas abiertas que contenían sus pertenencias. Izuku se detuvo frente a una de ellas, sosteniendo una figura de All Might entre sus manos, observándola por unos segundos con una mezcla de cariño y duda. Sabía que, si dependiera únicamente de él, cada rincón de esa habitación estaría lleno de referencias al héroe que siempre había admirado, desde pósters hasta colecciones completas de figuras y recortes, pero esta vez no estaba solo, y la idea de que sus compañeras pudieran entrar en cualquier momento lo hacía reconsiderar cuánto debía mostrar. Izuku, rasca su mejilla, pensativo. Tal vez, no debería exagerar, colocó la figura sobre el escritorio, pero no junto a las demás cosas, sino en un lugar más discreto. Luego abrió otra caja, sacando algunos pósters cuidadosamente enrollados. Los extendió sobre la cama, observándolos uno por uno, como si estuviera evaluando cuáles eran adecuados y cuáles podrían resultar demasiado. Finalmente eligió solo algunos, los más simples, aquellos que no gritaban su admiración de forma tan evidente, y comenzó a pegarlos en la pared con cuidado, asegurándose de que quedaran rectos. Mientras tanto, en otros puntos del edificio, escenas similares se desarrollaban, cada una reflejando la personalidad de quien ocupaba ese espacio.
En la segunda planta, Mina se movía con energía dentro de su habitación, colocando decoraciones de colores brillantes, luces y pequeños detalles que llenaban el ambiente de vida. Su risa ocasional escapaba mientras ajustaba un objeto o cambiaba algo de lugar, claramente disfrutando el proceso de hacer suyo aquel espacio. Mina, coloca un adorno con entusiasmo. Esto sí se siente como mi cuarto. Muy cerca, en otra habitación, Toru también organizaba sus cosas, aunque en su caso el movimiento de objetos parecía casi autónomo debido a su invisibilidad. Guantes flotando, ropa acomodándose sola, pequeños detalles colocándose en su sitio, creando una escena curiosa pero perfectamente funcional. Toru, con tono alegre. Esto va a quedar súper lindo. En la habitación de Tsuyu, el proceso era más tranquilo. Colocaba sus cosas con orden y sin prisa, asegurándose de que todo tuviera un lugar lógico, sin necesidad de decoraciones excesivas. Su espacio reflejaba simplicidad y funcionalidad. Tsuyu, acomoda un objeto, con calma. Así está bien, Kero. Pony, por su parte, organizaba su habitación con cierta curiosidad, observando cada elemento como si aún se estuviera adaptando al entorno. Colocaba sus cosas con cuidado, intentando replicar un orden que le resultara cómodo. Pony, sonríe levemente, satisfecha. It feels cozy. Kinoko mantenía un ambiente tranquilo, colocando sus pertenencias con movimientos suaves, casi silenciosos, dejando que su habitación adquiriera una atmósfera calmada, acorde a su forma de ser. En la tercera planta, Itsuka organizaba su espacio con eficiencia, priorizando la practicidad. Cada objeto tenía un propósito, y su habitación reflejaba orden y disciplina. Itsuka, cruza los brazos, revisando. Perfecto. Kyoka, en cambio, dedicaba más atención a los detalles personales, especialmente a su equipo musical. Colocaba sus instrumentos con cuidado, conectando cables, ajustando posiciones, asegurándose de que todo estuviera listo para usarse. Kyoka, prueba un sonido, concentrada. Mucho mejor. Setsuna decoraba su habitación con una mezcla de orden y libertad, moviéndose con naturalidad mientras añadía pequeños toques que hacían el espacio más dinámico, mientras Reiko mantenía una organización silenciosa, casi minimalista, colocando sus cosas sin hacer ruido, como si su presencia misma fuera discreta. En la cuarta planta, además de Izuku, Momo organizaba su habitación con precisión impecable, alineando cada objeto con cuidado, creando un ambiente elegante y perfectamente equilibrado. Momo, ajusta un detalle, satisfecha. Así es adecuado. Ochako, por otro lado, decoraba su espacio con una energía más cálida, colocando recuerdos, pequeños objetos personales y detalles que hacían el lugar sentirse cercano, familiar. Ochako, sonríe suavemente. Se siente como casa, y Bara organizaba su habitación con serenidad, manteniendo un ambiente limpio, casi espiritual, mientras Yui colocaba sus cosas con movimientos lentos y precisos, sin desperdiciar espacio ni esfuerzo. Mientras tanto, en la segunda planta, Midnight también se encontraba organizando su habitación. A diferencia de las estudiantes, su espacio tenía un aire más adulto, pero no por ello menos personal. Colocaba algunos objetos decorativos, ajustaba detalles y acomodaba sus pertenencias con tranquilidad, como alguien que ya estaba acostumbrada a instalarse en distintos lugares. Midnight observa la habitación, con una leve sonrisa. Nada mal. De regreso en la habitación de Izuku, el proceso continuaba, aunque con más dudas que en los demás. Había logrado encontrar un punto medio, colocando algunos elementos de All Might, pero sin llenar completamente el espacio con ellos. Se alejó unos pasos, observando el resultado, evaluando si había logrado el equilibrio que buscaba. Izuku cruza los brazos, pensativo. Creo que, está bien así, su habitación ahora mostraba parte de quién era, pero no todo. Era un reflejo contenido, moderado, como si aún estuviera adaptándose no solo al lugar, sino también a la idea de compartir su entorno con otras personas de una forma mucho más cercana que antes. El edificio, poco a poco, dejaba de ser una estructura vacía para convertirse en un hogar compartido, donde cada habitación contaba una historia distinta, donde cada detalle hablaba de quien lo había colocado ahí. Y aunque para Izuku todo esto aún resultaba abrumador, también era el inicio de algo nuevo, algo que, con el tiempo, dejaría de sentirse extraño para convertirse en parte de su día a día. El paso del tiempo dentro de la residencia comenzó a notarse en los pequeños detalles. Las puertas que antes permanecían abiertas ahora se cerraban con más frecuencia, las luces en las habitaciones se encendían de forma individual y los pasillos, que al inicio estaban llenos de movimiento constante, comenzaron a quedarse en silencio conforme cada una terminaba de acomodar su espacio.
Poco a poco, el edificio dejó de sentirse como un lugar nuevo y empezó a adquirir ese aire cálido de hogar compartido. En la cuarta planta, la habitación de Izuku ya estaba completamente organizada. Había encontrado un equilibrio que lo dejaba relativamente tranquilo, con algunos detalles que reflejaban su admiración por All Might, pero sin llegar al extremo que tanto temía mostrar frente a las demás. Después de revisar por última vez que todo estuviera en orden, decidió que no tenía sentido quedarse encerrado, así que salió de su habitación y bajó hacia la sala común. Al llegar, el espacio seguía tranquilo, iluminado por la luz de la tarde que entraba por las ventanas. Izuku caminó hasta uno de los sofás y se sentó con cierta rigidez, apoyando las manos sobre sus piernas mientras dejaba escapar un suspiro leve. Por un momento, el silencio le permitió relajarse un poco, pero sabía que no duraría mucho. No pasó demasiado tiempo antes de que el sonido de pasos comenzara a escucharse desde las escaleras. La primera en bajar fue Mina, quien llegó con su energía habitual, mirando alrededor como si evaluara el ambiente. Mina se deja caer en un sofá, estirándose. Al fin terminé, eso tomó más de lo que pensé. Detrás de ella apareció Toru, moviéndose con ligereza, seguida por Tsuyu, Pony y Kinoko. Poco a poco, la sala comenzó a llenarse, cada una ocupando un lugar, formando pequeños grupos o simplemente acomodándose donde encontraban espacio. Las conversaciones comenzaron a surgir de manera natural, creando un ambiente más vivo. No pasó mucho tiempo antes de que Ochako bajara también, su mirada recorriendo la sala hasta detenerse en Izuku. Caminó directamente hacia él y se sentó a su lado izquierdo, con una sonrisa ligera. Ochako, con tono amable. ¿Ya terminaste, Deku? Izuku asintió, un poco más tranquilo al verla. Izuku sonríe ligeramente. Sí, no tenía tantas cosas. Poco después, Ibara también descendió, caminando con su habitual serenidad. Observó el espacio disponible y decidió sentarse al lado derecho de Izuku, manteniendo una postura recta y calmada. Ibara, con voz suave. Es un lugar muy adecuado para convivir. Izuku quedó entre ambas, y no tardó en darse cuenta de ello. Su cuerpo se tensó apenas, y su mirada se movió ligeramente, notando cómo el resto de las chicas ya ocupaban los otros sofás, distribuidas alrededor de la sala. No era una sensación imaginaria. Estaba rodeado. Era el único chico. Y estaba viviendo con 14 chicas si se incluía a la profesora. Izuku traga saliva, pensando. Esto es, mucha presión. El ambiente continuó creciendo en actividad, con conversaciones cruzadas y pequeñas risas, hasta que un nuevo sonido llamó la atención de todos. Pasos firmes bajando las escaleras. Las miradas se dirigieron hacia arriba, encontrándose con Midnight descendiendo, aunque esta vez su apariencia era diferente. Ya no llevaba su traje habitual de heroína o profesora, sino ropa mucho más cómoda, casual, lo que le daba un aire distinto, más cercano. Al llegar a la sala, se detuvo frente a todos, cruzando los brazos con naturalidad. Midnight, con tono claro, pero relajado. Bien, ahora que estamos todos aquí, las conversaciones se detuvieron poco a poco. Midnight continúa, mirando al grupo. Durante las tardes, cuando estemos en la residencia, pueden llamarme Kayama-senpai o Kayama-sensei. Hizo una pequeña pausa. Midnight, añade con una leve sonrisa. Pero dentro de la escuela, Midnight-sensei. ¿Entendido? Las chicas asintieron, Izuku también, aunque con un ligero retraso. Izuku asiente rápidamente. Ese sí. Midnight avanzó unos pasos más, colocándose frente a ellos con una postura más formal. Midnight, con tono práctico. Ahora, necesitamos organizarnos. El ambiente se volvió un poco más atento. Midnight cruza los brazos. Aquí no hay servicio que haga todo por ustedes, así que deberán encargarse de la limpieza y la cocina. Algunas miradas se cruzaron, pero nadie protestó. Midnight continúa. Serán equipos de 2 personas. Se encargarán por turnos semanales. Antes de que pudiera avanzar más, Mina levantó la mano con rapidez. Mina, con tono curioso. Oiga, somos 15 si la contamos a usted. Midnight se quedó en silencio un segundo. Una pequeña gota de sudor apareció en su sien. Claramente, esperaba que nadie lo notara. Midnight suspira, resignada. Bien, también entraré en el sistema. Algunas chicas sonrieron levemente ante eso. Midnight continúa. Entonces serán equipos de 3. Momo levantó ligeramente la mano, tomando la palabra con elegancia. Momo, con tono sereno. Sugiero que hagamos una selección al azar. Todas la miraron. Momo, explica. Podemos escribir nuestros nombres y sacar equipos de manera equitativa. La propuesta fue bien recibida.
Varias asintieron. Incluso Izuku. Izuku, asiente, más tranquilo. Suena justo. Momo no perdió tiempo. Utilizando su Kirk, creó un sombrero sencillo que colocó sobre la mesa. Itsuka se encargó de repartir pequeños papeles y plumas entre todos. Una a una, comenzaron a escribir sus nombres, doblando los papeles antes de colocarlos dentro del sombrero. El ambiente se volvió ligeramente más animado, con algunas comentando en voz baja, otras esperando con curiosidad. Cuando todos terminaron, Momo agitó el sombrero con cuidado. Comenzó el sorteo. Los nombres fueron saliendo uno a uno, formando los equipos. Midnight fue anunciando en voz alta. Midnight, saca el primer grupo. Uraraka, Komori y Yashiro. Mina sonrió de inmediato, mirando a sus compañeras. Midnight, continúa. Kendo, Tsunotori y Agakure. Las mencionadas intercambiaron miradas y asentimientos. Midnight, saca otro. Asui, Yanaji y Hiro. Tsuyu asintió con calma, mientras Kyoka reaccionaba con una ligera sonrisa. Midnight, sin detenerse. Yaoyorozu, Koda y Eibara. Momo inclinó la cabeza levemente, aceptando sin problema. Finalmente, quedaba el último grupo. Midnight metió la mano una vez más en el sombrero. Y sacó los últimos nombres. Midnight, lee con naturalidad. Midoriya, Togake, y yo. Hubo un pequeño silencio. Izuku parpadeó. Una vez. 2 veces. Procesando. Izuku, piensa, nervioso. Con la profesora. Setsuna sonrió con evidente diversión. Setsuna, inclina la cabeza, con tono juguetón. Parece que trabajaremos juntos. Midnight no pareció tener problema alguno, simplemente cerró el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Midnight, con tono firme. Cada equipo estará a cargo una semana. Miró a todos. Midnight, añade. Y rotarán en orden. La organización estaba hecha. El sistema comenzaba a tomar forma. Y con ello, la convivencia real dentro de la residencia apenas estaba comenzando. El ambiente en la sala común se había vuelto cada vez más relajado conforme pasaban los minutos, las conversaciones fluían con naturalidad entre las chicas, quienes comentaban entre ellas los detalles de sus habitaciones, comparaban estilos, se reían de ciertas elecciones decorativas y poco a poco comenzaban a sentirse más cómodas dentro de aquel nuevo hogar compartido. Izuku, aunque seguía siendo el único chico presente, había logrado adaptarse ligeramente a la situación, respondiendo cuando le hablaban y manteniendo una postura más relajada que antes, aunque todavía era evidente que no terminaba de acostumbrarse a estar rodeado por tantas chicas al mismo tiempo. Fue en medio de esa atmósfera animada cuando Mina, con su habitual energía, se inclinó hacia adelante con una sonrisa llena de emoción, como si acabara de tener la mejor idea posible, levantando ligeramente la mano para llamar la atención de todas antes de hablar. Mina, sonríe con entusiasmo. Oigan, ¿y si hacemos un concurso de habitaciones? La propuesta cayó como chispa en pólvora, varias chicas voltearon de inmediato hacia ella con curiosidad, y en cuestión de segundos comenzaron los murmullos, comentarios y pequeñas risas, la idea claramente les resultaba divertida. Ochako fue de las primeras en reaccionar de forma positiva, aplaudiendo suavemente con una sonrisa, mientras Kyoka soltaba una ligera sonrisa ladeada, como si no fuera algo que le emocionara demasiado pero tampoco le molestara. Momo, por su parte, asintió con elegancia, considerando que la actividad podía servir para fortalecer la convivencia entre todas. Sin embargo, no todos compartían ese entusiasmo, porque en el mismo instante en que Mina terminó de hablar, Izuku sintió como su cuerpo se tensaba de nuevo, su mente reaccionando de inmediato al pensar en lo que eso implicaba. Izuku, levanta la mano con nerviosismo. Espera, yo no creo que... No logró terminar la frase, porque Mina ya lo estaba mirando directamente, con esa expresión firme que dejaba claro que no aceptaría una negativa. Mina, lo señala con una sonrisa decidida. Tú también participas. Izuku se quedó sin palabras por un segundo, mirando alrededor como si buscara apoyo en alguien más, pero al ver que varias chicas asentían, comprendió que no tenía escapatoria. Su intento de negarse se desvaneció en ese momento, resignándose internamente a lo que estaba por venir. Midnight, por otro lado, cruzó los brazos con cierta desconfianza, evaluando la situación con una ceja ligeramente levantada. Midnight, con tono seco. Yo paso. La respuesta fue inmediata y colectiva. Varias chicas, al mismo tiempo. No. Midnight soltó un suspiro largo, llevándose una mano a la frente, como si ya supiera que no iba de ganar esa discusión. Midnight, resignada.
Sabía que dirían eso, sin más opciones, aceptó, y así la actividad quedó oficialmente establecida. Decidieron comenzar por la segunda planta, por lo que todo el grupo se levantó casi al mismo tiempo, generando un pequeño caos ordenado mientras se dirigían hacia las escaleras. Izuku caminaba ligeramente atrás, con los hombros un poco tensos, intentando prepararse mentalmente, porque aunque pudiera parecer algo sencillo, para él era una situación completamente nueva. Subieron hasta la segunda planta, donde Mina fue la primera en adelantarse hacia su habitación, abriendo la puerta con entusiasmo y dejando ver de inmediato un espacio lleno de color. La habitación de Mina era exactamente lo que cualquiera esperaría de ella, predominando tonos rosados combinados con detalles negros que resaltaban en distintos puntos, luces decorativas, objetos llamativos y pequeños adornos que llenaban cada rincón, creando un ambiente vibrante y lleno de energía. Las chicas entraron sin problema, recorriendo el lugar mientras daban sus opiniones, señalaban detalles y comentaban entre ellas. Midnight también entró con naturalidad, observando el entorno con una leve sonrisa, pero Izuku se quedó en la entrada, completamente quieto, mirando el interior con evidente duda. Era la primera vez en su vida que iba a entrar a la habitación de una chica, y ese simple hecho era suficiente para ponerlo nervioso. Mina se dio cuenta casi de inmediato. Mina, frunce el ceño, divertida. ¿Qué haces ahí? Izuku dudó un segundo. Izuku, nervioso. Y yo, creo que me quedo aquí, no tuvo oportunidad de continuar, porque Mina ya lo había tomado del brazo y lo había jalado hacia adentro sin esfuerzo, obligándolo a cruzar el umbral. Izuku entró rígido, sin saber muy bien dónde mirar, intentando mantener la compostura mientras escuchaba las opiniones de las demás. Cuando finalmente le pidieron la suya, respondió como pudo, describiendo la habitación como animada y muy acorde a la personalidad de Mina, lo cual la dejó satisfecha. Después de eso, continuaron con la habitación de Toru, donde el rosa era aún más dominante, acompañado de peluches y decoraciones suaves que daban una sensación acogedora y alegre. Aunque Toru no era visible, su presencia se notaba en cada detalle del cuarto. Las chicas reaccionaron con entusiasmo, y cuando Toru pidió la opinión de Izuku, él respondió nervioso pero sincero, logrando hacerla feliz con sus palabras. La siguiente fue la habitación de Tsuyu, cuyo estilo era mucho más tranquilo, con tonos azules que evocaban el agua y pequeños detalles terranas distribuidos con equilibrio. Era una habitación simple pero muy representativa de ella. Las opiniones fueron positivas, y cuando Izuku habló, Tsuyu respondió con un quero que, aunque habitual, tenía un matiz distinto, como si también sintiera cierta incomodidad al tener a un chico dentro de su espacio. Luego pasaron a la habitación de Pony, donde la temática estaba claramente inspirada en Estados Unidos, con colores, objetos y decoraciones que reflejaban su origen. Itsuka se encargaba de traducir las opiniones para facilitar la comunicación, y cuando llegó el turno de Izuku, él intentó usar su inglés para expresarse. Sin embargo, los nervios le jugaron en contra, y terminó usando una palabra que, aunque no era incorrecta, tenía una connotación que no pretendía, provocando que Pony se sonrojara de inmediato al entender el comentario. Izuku notó su reacción y también se puso rojo, dándose cuenta de que había dicho algo inapropiado sin querer, aunque las demás no entendieron exactamente qué fue lo que dijo. La siguiente habitación fue la de Kinoko, completamente decorada con hongos de distintas formas, tamaños y colores. Era un gusto muy específico, y aunque algunas como Mina y Toru no pudieron evitar mostrar cierta duda en sus opiniones, Izuku reaccionó de forma completamente distinta, acercándose con genuino interés y destacando la variedad de especies y la organización del espacio. Kinoko, al escuchar eso, sonrió de forma sincera, claramente contenta de que alguien apreciara su gusto. Finalmente, llegó el turno de Midnight. Ella había intentado evitarlo, pero no tuvo opción más que abrir su habitación. El interior era ordenado, elegante y bastante normal, lo cual, irónicamente, era lo que menos le gustaba, ya que sentía que reflejaba una imagen demasiado madura para su gusto. Las chicas no estuvieron de acuerdo con ella, afirmando que era una habitación bonita, bien organizada y adecuada. En medio de esas opiniones, Izuku notó algo en el suelo cerca de la cama, un objeto que parecía fuera de lugar. Izuku se inclina. Creo que se le cayó algo. Midnight reaccionó de inmediato, extendiendo la mano con evidente urgencia. Midnight, rápida. No, pero ya era tarde. Izuku había recogido la prenda, levantándola frente a él sin pensar demasiado. Al verla con claridad, su mente se detuvo por completo. Era un sostén, y no solo eso, sino uno bastante evidente en tamaño.
Sus ojos se abrieron de golpe, su rostro se tornó rojo de inmediato, y antes de que pudiera procesar cualquier otra cosa, su cuerpo simplemente colapsó. Cayó al suelo. Desmayado. El silencio duró apenas un segundo antes de que varias miradas se cruzaran. Kyoka, suspira. ¿Quién apostó que se desmayaba? Ibara levantó la mano con calma. Ibara, serena. Yo. Varias chicas suspiraron resignadas, sacando dinero mientras se lo entregaban. Ibara juntó las manos con gratitud. Ibara, cierra los ojos. Gracias al Señor. Mientras tanto, en el suelo, Izuku no se movía en absoluto. El ambiente en la segunda planta aún conservaba el rastro del incidente anterior, pero poco a poco la tensión comenzó a disiparse conforme los minutos avanzaban y la situación se estabilizaba. Izuku, que había quedado tendido en el suelo, comenzó a reaccionar lentamente, sus párpados moviéndose con pesadez mientras recuperaba la conciencia, incorporándose poco a poco con una expresión confundida que rápidamente cambió en cuanto recordó lo sucedido. El momento regresó a su mente con claridad absoluta, provocando que su rostro se encendiera de inmediato en un rojo intenso, llevándose una mano al rostro mientras se levantaba apresuradamente, girándose hacia Midnight sin dudarlo y haciendo una reverencia profunda, claramente abrumado por la vergüenza. Izuku, inclinado, completamente nervioso. Lo siento mucho. No debía haber recogido eso. Midnight, que aún mantenía una ligera incomodidad en su expresión, cruzó los brazos intentando mantener la compostura frente a todas, desviando un poco la mirada antes de responder con un tono más suave, aunque no completamente relajado. Midnight, suspira, avergonzada. No pasa nada, también fue mi culpa por dejarlo ahí tirado. El comentario, lejos de calmar a Izuku, hizo que la escena volviera a su mente con más fuerza, provocando que su cara se pusiera aún más roja, su postura volviéndose rígida mientras intentaba no pensar en ello. Izuku, murmura, nervioso, sin poder evitarlo. Sost, se detuvo en seco, incapaz de terminar la palabra, lo que provocó que Mina rodara los ojos con evidente impaciencia, llevando las manos a la cintura mientras daba un paso al frente. Mina, con tono alto, exasperado. Ya dejen de hacerse los tortolitos. El comentario cayó como un golpe seco en el ambiente, haciendo que Izuku se congelara completamente, mientras varias chicas reaccionaban de inmediato. Ochako abrió los ojos con sorpresa, Ibara llevó una mano a su pecho en silencio, Momo parpadeó con ligera incomodidad, y Kyoka soltó un pequeño suspiro cansado. Midnight giró lentamente la cabeza hacia Mina, su mirada volviéndose más seria. Midnight, frunce el ceño, firme. Recuerda que sigo siendo tu sensei. Mina se tensó al instante, levantando ambas manos en señal de rendición. Mina, incómoda. Ese sí, lo siento, Itsuka cruzó los brazos, asintiendo levemente como si aprobara la corrección, mientras Ibara cerraba los ojos por un momento, como si hiciera una breve oración interna para que la situación no se desviara más. Midnight suspiró una vez más y decidió retomar el control de la actividad antes de que el ambiente volviera a desviarse. Midnight, con tono firme, recuperando autoridad. Bien, continuemos con el recorrido. Izuku asintió de inmediato, aún rojo, evitando mirar directamente a Midnight mientras el grupo comenzaba a moverse hacia las escaleras. Subieron a la tercera planta, y poco a poco el ambiente volvió a relajarse, las conversaciones regresando mientras se preparaban para continuar con el recorrido de habitaciones. La primera puerta en abrirse fue la de Itsuka. Ella se adelantó con seguridad, colocando una mano en la perilla y abriendo sin dudar, mostrando una habitación ordenada, amplia y con una clara temática centrada en las artes marciales. Había espacio libre para entrenar, algunos implementos bien colocados y una sensación de disciplina que se percibía en cada rincón. Mina, mira alrededor, asintiendo. Se siente súper organizada. Ochako, sonríe, observando. Es muy limpia, da tranquilidad. Momo, analiza con atención. Tiene una distribución muy eficiente, todo está colocado con propósito. Ibara, asiente suavemente. Es un espacio armonioso. Izuku dio un paso adelante, observando con atención los detalles, claramente impresionado. Izuku, con sinceridad. Es increíble, se nota cuánto te esfuerzas. Itsuka, al escuchar eso, se quedó quieta por un segundo, sintiendo un leve calor en el rostro, desviando la mirada ligeramente. Itsuka, se rasca la nuca, un poco avergonzada. Bueno, es lo que hago todos los días, Kyoka sonrió apenas, cruzando los brazos. Kyoka, con tono ligero. Te queda bien. Después de eso, avanzaron hacia la habitación de Kyoka.
Ella dudó un poco antes de abrir la puerta, pero finalmente lo hizo, revelando un espacio completamente distinto, con una estética rock muy marcada. Instrumentos, cables, decoraciones musicales, todo organizado de forma que reflejaba su personalidad. Mina abre los ojos, emocionada. Está increíble. Ochako mira con curiosidad. Tiene tantos instrumentos. Momo asiente con interés. Es un espacio muy personalizado. Ibara observa con calma. Refleja pasión. Izuku se acercó ligeramente, observando con admiración. Izuku, con emoción contenida. Se nota que te gusta mucho la música, está genial. Kyoka bajó la mirada, jugando con sus hacks, claramente avergonzada. Kyoka murmura. Sí, supongo, Setsuna sonrió de lado, notando su reacción. Setsuna, burlona. Te encanta que te lo digan. Kyoka le lanzó una mirada rápida. Luego siguieron con la habitación de Setsuna. Ella abrió la puerta sin ninguna duda, mostrando una habitación con tonos verdes y decoraciones de dinosaurios que destacaban bastante. Mina ladea la cabeza. Está linda, pero los dinosaurios, Ochako, sonríe. A mí me parecen tiernos. Momo analiza. Son un elemento dominante, pero interesante. Ibara asiente. Cada detalle tiene intención. Izuku, en cambio, dio un paso al frente con los ojos brillando. Izuku, emocionado. Son geniales. Setsuna lo miró sorprendida. Izuku, continúa, más animado. Siempre me han gustado los dinosaurios, Setsuna sonrió ampliamente, acercándose un poco. Setsuna, emocionada. ¿En serio? Ambos comenzaron a hablar brevemente, pero Setsuna se detuvo de golpe al notar lo cerca que estaba de él, su rostro sonrojándose ligeramente mientras se alejaba un poco. Setsuna, evita la mirada. Él y luego seguimos, Izuku asintió, también algo nervioso. Finalmente, llegaron a la habitación de Reiko. Ella abrió la puerta con calma, mostrando un espacio oscuro, con una estética fantasmal que contrastaba completamente con las demás. Mina da un paso atrás. Da miedo, Toru asiente. Sí, un poco, Ochako duda. Es diferente, Momo observa con interés. Tiene una temática muy definida. Ibara cierra los ojos un segundo. Es un ambiente profundo. Izuku observó con atención, sin mostrar incomodidad. Izuku, con sinceridad. A mí me parece espectacular, tiene mucha personalidad. Reiko lo miró. Y por un momento, sonrió. El grupo se reunió nuevamente en el pasillo, habiendo terminado la tercera planta, con una mezcla de opiniones, emociones y pequeños momentos que poco a poco fortalecían la convivencia entre todos. El ambiente se sentía más natural ahora, más cercano, como si cada habitación visitada hubiera roto una pequeña barrera entre ellos. Y sin detenerse demasiado, la siguiente ronda sería en la cuarta planta. El grupo no tardó demasiado en reorganizarse después de terminar el recorrido por la tercera planta, y aunque todavía quedaban pequeños rastros de conversaciones entre ellas, la emoción por continuar con el concurso de habitaciones se mantenía viva, impulsándolas a subir un nivel más dentro de la residencia. Las escaleras resonaron suavemente con el paso de todas mientras ascendían hacia la cuarta planta, donde se encontraban las últimas habitaciones del recorrido. Izuku caminaba junto al grupo, un poco más silencioso que antes, intentando mantener la calma después de todo lo que había pasado en los pisos anteriores, aunque su mente seguía algo agitada al pensar que pronto todas entrarían a su propia habitación, lo que inevitablemente hacía que su nerviosismo regresara poco a poco. Al llegar a la cuarta planta, Momo fue la primera en adelantarse con elegancia, colocando su mano sobre la perilla de la puerta y abriéndola con naturalidad, permitiendo que todas observaran el interior de su habitación. El contraste fue inmediato y evidente. La habitación de Momo destacaba por su elegancia, con una cama amplia perfectamente acomodada, muebles de alta calidad, un armario considerablemente grande y una distribución que reflejaba orden, refinamiento y una clara atención al detalle. No había exceso de decoraciones, pero todo lo que estaba presente transmitía una sensación de lujo sobrio. Mina abre los ojos con sorpresa. ¡Wow! Esto sí está elegante. Toru, emocionada. Parece de revista. Tsuyu observa con calma. Muy ordenado, Kero. Pony mira alrededor, sonriendo. Very beautiful, very classy. Itsuka asintió con respeto, cruzando los brazos. Itsuka, con tono firme. Se nota disciplina en cada detalle. Kyoka miró los muebles con cierto interés. Kyoka ladea la cabeza. Es bastante sofisticada. Ibara cerró los ojos un momento, como si apreciara la armonía del lugar.
Ibara, serena. Un espacio digno y puro. Izuku, que había estado observando en silencio, no pudo evitar dar un paso adelante, impresionado por el ambiente. Izuku, con sinceridad. Es, como una habitación de la realeza. Momo parpadeó, sorprendida por el comentario, y luego llevó una mano a su mejilla, ligeramente sonrojada. Momo, avergonzada, pero sonriente. No es para tanto. Ochako soltó una pequeña risa, mirando a Momo con complicidad. Ochako, bromea. Bueno, un poco sí. El ambiente se mantuvo ligero mientras salían de la habitación de Momo y avanzaban hacia la siguiente. Ochako fue quien tomó la iniciativa esta vez, acercándose a su puerta con una expresión un poco más relajada, abriéndola sin dudar demasiado. Su habitación contrastaba con la anterior por su simplicidad. No había demasiadas decoraciones, pero se sentía acogedora, con lo esencial bien colocado y algunos pequeños detalles que reflejaban su personalidad sin exageraciones. Mina, mira alrededor. Está simple, pero bonita. Toru, asiente. Sí, es muy linda. Tsuyu, observa. Cómoda, Kero. Momo sonrió con suavidad. Momo, con aprobación. Es un espacio muy funcional. Ibara asintió lentamente. Ibara, tranquila. Se siente cálido. Izuku miró el lugar con atención, notando esos pequeños detalles que hacían que la habitación tuviera su propio encanto. Izuku, con una sonrisa leve. Es una habitación bonita, muy acogedora. Ochako lo miró. Y en el siguiente segundo, su rostro se puso rojo. Ochako, nerviosa, dándole golpes suaves en el brazo. No digas esas cosas como si fuera algo especial. Izuku se tensó de inmediato. Izuku, confundido. Lo siento. Las demás no pudieron evitar sonreír ante la escena, algunas soltando pequeñas risas mientras continuaban con el recorrido. La siguiente habitación fue la de Ibara. Ella abrió la puerta con serenidad, mostrando un espacio completamente diferente. El verde predominaba en la habitación, no solo en las paredes, sino también en la gran cantidad de plantas distribuidas en macetas de distintos tamaños, creando un ambiente natural, fresco y lleno de vida. Mina, sorprendida. ¡Wow! Hay muchísimas plantas. Toru, emocionada. Se siente como un jardín. Tsuyu, asiente. Relajante, Kero. Momo observó con atención. Momo, analítica. Es un ambiente muy bien equilibrado. Itsuka cruzó los brazos, asintiendo. Itsuka, con respeto. Tiene una presencia fuerte. Izuku respiró ligeramente, sintiendo la calma del lugar. Izuku, con sinceridad. Las plantas le dan un toque muy bonito, se siente tranquilo. Ibara lo miró. Y lentamente, su expresión se suavizó. Ibara, con leve rubor. Gracias, me alegra que lo percibas así. Luego pasaron a la habitación de Yui. Ella abrió la puerta con su habitual calma, mostrando un espacio completamente minimalista. No había decoraciones visibles, solo lo esencial perfectamente organizado. La habitación transmitía simplicidad absoluta. Mina, parpadea. Está vacía. Toru, inclina la cabeza. Sí, bastante. Kyoka observó con curiosidad. Kyoka, pensativa. Supongo que es su estilo. Momo asintió. Momo, tranquila. Es una elección válida. Izuku miró con más atención, notando la limpieza del espacio, la claridad del ambiente. Izuku, con una pequeña sonrisa. Es linda, todo está en su lugar. Yui lo miró. Y, casi imperceptiblemente, sonrió. Finalmente, llegó el momento que Izuku había estado evitando desde que comenzó todo el recorrido. Su habitación. El grupo se detuvo frente a su puerta, y por un instante, él se quedó completamente quieto, sintiendo como su nerviosismo regresaba con fuerza. Tragó saliva, tomó aire y finalmente abrió la puerta, dejando que todas observaran su espacio. El interior reflejaba un equilibrio claro entre lo personal y lo contenido. Había algunos pósters y figuras de All Might, pero no en exceso, combinados con una decoración más neutral que evitaba que el lugar se viera sobrecargado. Todo estaba ordenado, limpio y cuidadosamente acomodado. Mina, entra primero. Oh. Está mejor de lo que esperaba. Toru, sonríe. Es muy bonito. Tsuyu, asiente. Ordenado, Kero. Pony, mira alrededor. Very nice. Kinoko observó en silencio, asintiendo levemente. Itsuka cruzó los brazos, aprobando. Itsuka, sería. Buen equilibrio. Kyoka miró los pósters. Kyoka, sonríe leve. Se nota que te gusta All Might. Setsuna dio una vuelta dentro del cuarto. Setsuna, curiosa. Está cómodo. Reiko observó en silencio, con una leve inclinación de cabeza. Momo analizó la distribución.
Momo, con aprobación. Está bien organizado. Ochako miró con atención, sonriendo suavemente. Ochako, con tono cálido. Es muy tú. Ibara cerró los ojos un instante. Ibara, serena. Un espacio sincero. Yui simplemente asintió. Incluso Midnight, apoyada cerca de la entrada, observó con una ligera sonrisa. Midnight, relajada. Nada mal, Midoriya. Cada comentario hacía que Izuku se pusiera más rojo, completamente abrumado al ver a todas dentro de su habitación, opinando con naturalidad mientras él apenas podía mantenerse en pie sin entrar en pánico. Izuku, nervioso, rascando su mejilla. Gracias, el recorrido finalmente llegó a su fin. Mina dio un paso al frente, aplaudiendo ligeramente para llamar la atención de todas. Mina, animada. Bien. Ahora bajemos a la sala para votar. Todas asintieron, comenzando a salir de la habitación una por una, retomando la conversación mientras se dirigían hacia las escaleras. Poco a poco, el cuarto quedó vacío. Izuku se quedó atrás unos segundos más. Respiró hondo. Miró alrededor. Y llevó una mano a su pecho, intentando calmar el ritmo de su corazón antes de seguirlas. Finalmente, salió de su habitación. El grupo no tardó demasiado en bajar a la sala común después de terminar el recorrido por la cuarta planta, y poco a poco el lugar volvió a llenarse con la presencia de todas, quienes se acomodaban en los sofás y sillones, mientras el ambiente se mantenía animado por las conversaciones que seguían surgiendo de forma natural. Algunas seguían comentando las habitaciones que más les habían gustado, otras defendían sus elecciones con pequeñas discusiones amistosas, y había quienes simplemente escuchaban con una sonrisa, disfrutando del momento. Izuku, por su parte, se sentó con algo de cuidado en uno de los extremos del sofá, todavía procesando todo lo que había ocurrido, sintiéndose ligeramente abrumado pero también más tranquilo que antes, como si poco a poco comenzara a integrarse en esa dinámica. Mina, como era de esperarse, tomó la iniciativa nuevamente, colocándose de pie frente a todas con una sonrisa llena de energía, levantando ligeramente la voz para llamar la atención. Mina, aplaude una vez, animada. Muy bien. Hora de votar. Las conversaciones se fueron apagando poco a poco mientras todas dirigían su atención hacia ella. Mina, con entusiasmo. Van a escribir en un papel la habitación que más les gustó, pero no pueden votarse a ustedes mismas. Toru levantó una mano invisible, inclinando la cabeza. Toru, curiosa. ¿Solo una opción? Mina, asiente. Solo una. Momo, sin perder tiempo, extendió su mano y creó nuevamente un sombrero sencillo, colocándolo sobre la mesa frente a todas para que pudieran depositar los votos, mientras Itsuka se encargaba de repartir pequeños papeles y plumas. Momo, con elegancia. Pueden usar esto. Itsuka, con tono firme. Asegúrense de escribir claro. Poco a poco, cada una comenzó a escribir su elección. Algunas lo hicieron rápido, como si ya tuvieran claro a quién votar, mientras que otras se tomaron más tiempo, pensando detenidamente en lo que habían visto durante el recorrido. Ochako sostenía el papel con ambas manos, dudando un poco antes de escribir. Mina ya había terminado en cuestión de segundos. Toru parecía emocionada incluso al momento de votar, y Tsuyu lo hacía con calma. Izuku también tomó su papel, pero se quedó observándolo por unos segundos más de lo normal. Su mente repasaba cada habitación que había visto, cada detalle, cada reacción, y la verdad era que le habían gustado muchas. La de Momo por su elegancia, la de Tsuyu por su tranquilidad, la de Ibara por su armonía natural, la de Kyoka por su personalidad, incluso la de Setsuna le había parecido muy interesante por los dinosaurios. Izuku, murmura, pensativo. Todas fueron buenas, le costaba decidir. Sin embargo, su mirada se desvió ligeramente. Midnight. Ella estaba sentada a un lado, con una postura más relajada pero con una expresión distinta a la de antes. No era evidente para todas, pero Izuku notó algo en su semblante, una ligera desanimación, como si en el fondo pensara que su habitación no destacaba lo suficiente comparada con las demás. Recordó cómo había reaccionado antes, cómo había dudado en mostrar su cuarto, cómo había hecho ese comentario sobre que su habitación era normal. Eso fue suficiente. Izuku bajó la mirada hacia su papel. Y escribió. Sin dudar más. Doblando el papel con cuidado, se levantó ligeramente para depositarlo en el sombrero junto con los demás, regresando a su lugar con una pequeña exhalación, como si hubiera tomado una decisión importante. Una vez que todas terminaron, Momo se acercó al sombrero, tomando el rol de contar los votos con la seriedad y responsabilidad que la caracterizaban.
El ambiente en la sala cambió ligeramente, llenándose de expectativa mientras todas dirigían su atención hacia ella. Momo, toma el sombrero, concentrada. Comenzaré a contar. Sacó el primer papel. Lo abrió. Momo, lee con claridad. Asui. Suyu parpadeó, sorprendida. Suyu, inclina ligeramente la cabeza. Pero, Momo continuó, sacando uno tras otro. Momo, con tono constante. Asui, Asui, Shiozaki, Asui, Hiro, Togake, Midoriya, Shiozaki, Togake, Midoriya, Hiro, Shiozaki, Kayama, fue separando los papeles en pequeños grupos sobre la mesa mientras contaba en voz alta, asegurándose de no equivocarse. Todas observaban con atención, algunas inclinándose un poco hacia adelante, otras esperando con paciencia. Finalmente, terminó. Momo, organiza los papeles, firme. Resultados finales, hizo una breve pausa antes de continuar. Momo, Clara. 5 votos para Sui. Suyu abrió los ojos ligeramente, sorprendida, mientras Mina sonreía ampliamente. Mina, levanta el pulgar. Bien, Suyu. Suyu, un poco avergonzada. Gracias, Kero, Momo continuó. Momo, manteniendo el tono. 3 votos para Shiozaki. Ibara juntó sus manos, inclinando levemente la cabeza. Ibara, suave. Agradezco la consideración. Momo siguió. Momo. 2 votos para Hiro. Kyoka desvió la mirada, cruzándose de brazos. Kyoka, murmura. No está mal, Momo. 2 votos para Togake. Setsuna sonrió de lado. Setsuna, con orgullo. Nada mal. Momo. 2 votos para Midoriya. Izuku parpadeó. Sorprendido. No esperaba eso en absoluto. Izuku, se señala a sí mismo, incrédulo. ¿Y yo? Ochako sonrió ligeramente, sin decir nada, mientras Mina soltaba una pequeña risa. Momo, continúa. Y, un voto para Kayama-sensei. El silencio duró un segundo. Midnight levantó ligeramente la mirada, claramente sorprendida. Midnight, parpadea, genuinamente sorprendida. ¿En serio? No esperaba ni uno. Izuku, desde su lugar, bajó ligeramente la mirada, sintiendo un pequeño alivio interno al ver su reacción. Midnight llevó una mano a su cadera, recuperando poco a poco su habitual expresión, aunque esta vez con una leve sonrisa distinta, más suave. Midnight, con tono más relajado. Vaya, parece que alguien sí tiene buen gusto. Kyoka rodó los ojos ligeramente. Kyoka, bromea. Seguro fue alguien raro. Algunas soltaron pequeñas risas, mientras el ambiente volvía a sentirse ligero. Izuku simplemente se quedó en silencio, con una pequeña sonrisa apenas visible, sin decir nada. Después de eso, Midnight dio un paso al frente, retomando su rol como responsable del lugar. Midnight, con tono firme pero tranquilo. Bien, en unos momentos será la cena. Varias chicas reaccionaron al instante. Midnight, continúa. Así que el primer equipo, debe encargarse. Hubo un segundo de silencio. Y luego, Mina se levantó de golpe. Mina, con energía. Vamos. Ochako también se levantó, sonriendo con determinación. Ochako, animada. Haremos lo mejor. Kinoko se levantó más despacio, pero asintiendo con calma. Kinoko, suave. Sí, las 3 se dirigieron hacia la cocina con decisión, listas para encargarse de la primera comida dentro de la residencia, mientras el resto observaba, algunas con curiosidad, otras con interés por lo que prepararían. El ambiente se mantenía vivo. Cálido. Y por primera vez desde que todo comenzó, se sentía como un verdadero hogar. Fin de capítulo. Bueno, espero que les haya gustado el video, y si les gustó regálenme un like y suscríbanse a mi canal. Sin más que decirles, hasta la próxima.